pues de la mano de Ángel, que es el maestro de las alegorías. Y, y bueno, además es una sección que poco a poco a la gente le va entrando cada vez más, la va viendo más. Es una sección muy interesante en la que, pues de una manera rápida, pues puede echar un vistazo en 5 o 10 minutos, aprender un poquito sobre la alegoría y luego, pues bueno, seguir buscando, mirar en Easy Search, comprobar las alegorías, porque os voy poniendo aquí algunas imágenes y bueno, y ver si, bueno, pues lo que cuenta Ángel, pues completarlo, investigarlo, disfrutarlo y también pues para que podamos disfrutar un poco más de la historia de nuestras monedas y de toda la cultura, ¿no? que traemos aquí al canal. Así que bueno, Ángel, ¿qué tal estás? Pues bien, bien, aquí en otro lío que me metes, ¿no? Es importante eso que dices, ¿no? Al final yo hago mi interpretación, como siempre digo, mi interpretación propia de estas alegorías, ¿no? Pero es interesante lo que dices, las personas que os gustan las monedas, yo en este caso puedo aportar en el mundo romano, entender todo lo que significa todos estos dibujitos, entre comillas, ¿no? Que ponen en el reverso, en el anverso de las monedas, y así tienes un trocito de historia en la mano. Y si la interpretas bien, pues yo creo que tienes que estar más satisfecho. Eso es, eso es. Bueno, pues venga, vamos a entrar ya en harina. Ya sabéis que vamos, estos programas los divido para que no se haga demasiado, ¿no? Porque pasamos de una alegoría a otra y así pues lo vamos dividiendo cada domingo o cada X tiempo, pues entramos una alegoría, ¿no? Y luego ya hay una lista en el canal en el que ya las vais teniendo todas y si las queréis ir viendo, pues las tenéis ahí todas, ¿no? Yo, por supuesto, pues le doy las gracias a Ángel, que colabora con esta sección y va enriqueciendo cada vez más el canal de Volcanumis, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar. Armenia. Esta región que está situada entre estos dos mares, ¿no? El mar Caspio, el mar Negro, ahí con las montañas, esta zona que siempre ha sido un poco complicada, este estado como tapón, ¿no? Vamos a ver, háblanos sobre Armenia, que aparece, por cierto, en alguna moneda, esa representación. Háblanos un poquito sobre ella, Ángel. Sí, sí, como dices, Armenia está ahí en un cruce de caminos. Tiene a un lado el Imperio Romano, al otro lado tiene el Imperio Parto y al norte tiene en un origen todas estas tribus escitas y después tiene todos estos movimientos de pueblos indoeuropeos, ¿no? Que, bueno, pues los tiene que defender al final, ¿no? Armenia entra en la órbita romana cuando Roma se extiende hacia Oriente. Estamos hablando, primero va a Macedonia, luego se pasa a toda la parte de lo que ahora es la actual Turquía. Y luego, bueno, allí había un reino que era Mitríades, bueno, era Ponto, el reino de Ponto, Mitríades, y pues el rey de aquella época de Armenia, pues era aliado de Mitríades. Pues allí Lúculo, Licinio, Lúculo y Pompeyo, el mismísimo Pompeyo, pues van hacia allí, incluso Marco Antonio también fue hacia allí, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera derrotaron a ese reino, pero lo dejaron como un reino vasallo, como un reino aliado. ¿Cuál es el problema de Armenia? El problema de Armenia es que está justo en la frontera con la Partia. Y los partos eran un imperio también muy, muy potente, ¿no? En esta época ya eran partos, porque ya habían caído el imperio selucida y ya eran partos. Y claro, era muy goloso el reino de Armenia. Armenia luchó siempre por la independencia política. Hubo épocas en las que lo consiguió, hubo épocas en las que Roma pues marcaba el destino de Armenia y hubo épocas en las que la Partia marcaba el destino de Armenia. Desde el punto de vista romano, Armenia tenía un ejército muy bueno para luchar contra los partos, porque estaba preparado para luchar contra los partos. Y sin embargo, las legiones romanas luchaban de otra manera. Así que tenerlo de aliado era una cosa muy importante. Sin embargo, los armenios luchaban por su independencia. No querían estar a la sombra de ninguno de estos dos imperios. Esto fue sucediendo durante muchas épocas. Hubo épocas, por ejemplo, en la época de los sulpio-áureos, pues que Armenia pues, bueno, estaba bastante bien con Roma, ¿no? Conforme va pasando el imperio, pues viene el siglo III, que es un desastre, y el siglo III ya sabemos que Roma se pelea más entre ellas que lo que pasa fuera, y bueno, Armenia se va de la órbita de Roma. Luego viene el Bajo Imperio y otra vez vuelve esta Armenia. En el Bajo Imperio sucede una cosa, y es que Armenia se hace cristiana. No el cristianismo católico, pero sí el cristianismo, ¿no? Y esto la une muchísimo más a Roma que no a los sasánidas, que ya eran en aquella época los sasánidas, ¿no? Y ahí tiene pues una relación bastante más fuerte con el Imperio Romano de Oriente y con la misma Roma, ¿no?
Al final, ya cuando cae el Imperio de Occidente, pues Armenia entra dentro de la órbita del Imperio de Oriente hasta que se pierde, como bueno, poquito a poquito se va perdiendo, ¿no? Así que desde la época prácticamente de Pompeyo, Lúculo, Marco Antonio, este pueblo entra en la órbita de Roma y a veces apoya a Roma, otras veces no. Por ejemplo, hay unas campañas muy importantes en la época de Nerón, de un tal Corbulón, que fue para allá y les dio caña también. Pero es cuando se retiraban los romanos, pues iban los partos. O sea, pobrecitos armenios estaban en un buen lío, ¿no? Hubo épocas en las cuales fue relativamente independiente, ¿no? Así que esta es la pobre historia de Armenia, una lucha por la independencia propia, pero que le era prácticamente imposible conservar con estos dos grandes imperios, ¿no? En las monedas, en muchas monedas, pues se representa, pues como muchos países, ¿no? O como muchos protoestados de aquella época, pues como una mujer sentada de alguna manera, diciendo, ahora mismo estoy en paz, estoy sometida, no lo mismo estar vencida que estar, dijéramos, tranquila, ¿no? Pero siempre se somete siempre se muestra un poquitín de esa manera. No estoy en armas contra Roma, sí que las armas las tengo descansando, ¿no? De hecho, el pueblo armenio es uno de los pueblos más antiguos que hay de la humanidad. Y bueno, y ha llegado hasta nuestros días, de hecho, y es un pueblo que de alguna manera nunca ha podido descansar en paz. Siempre está en un territorio muy, Que- muy, muy complicado, Es que muy difícil. todas las invasiones indoeuropeas han empezado por encima de Armenia. Todas. Y algunas las han atravesado y otras pues han ido hacia el norte de Europa, como por ejemplo los celtas, por ejemplo, un pueblo que se llamaba Iberia, que Ujú. eran pueblos indoeuropeos por esa zona. Y tuvieron que pasar, y estuvieron mucho tiempo ese pueblo, Iberia, como la península ibérica. Es coincidencia el nombre, ¿eh? Pero me estoy hablando que es de estas tribus indoeuropeas, ¿no? Y cuando pasaron los hunos, y cuando pasaron todos estos pueblos alanos, por ejemplo, pasaban por allí también. Así que Armenia era el primer tapón que tenían. Roma tenía ya una provincia que se llamaba Bitinia Ponto, que era, dijéramos, la provincia que se dedicaba un poquitín a controlar esa entrada de enemigos entre los dos mares, y allí estaba Armenia, como tapón, tanto del Imperio Romano, del Imperio Parto y de aquella parte. O sea que es un cruce de caminos que, como dices tú, siempre están en guerra. Oye, y este estado, porque de alguna manera había veces que se rebelaba, que tenía ¿por qué a Roma? A ver, ¿por qué siempre ha estado allí? Es decir, ¿por qué nunca ha sido tomada, conquistada, convertida en una provincia propia, etcétera? ¿Por qué siempre se ha interesado o han sabido jugar los armenios ese papel bueno, pues de ser importantes, no mucho, pero estar presentes, pero no tanto como para llamar demasiado la atención y que se los coman, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado allí? Yo me imagino que es un problema de economía de recursos. Roma podía plantear una campaña totalmente victoriosa y llegar hasta Armenia y conquistarla. En la Partia podía ser exactamente lo mismo. Pero mantener allí un contingente al cual yo pudiera alimentar sin ningún problema, sin que me rompan las líneas de suministro. Piensa dónde está Roma y dónde está el Cáucaso, ¿eh? ¿Cómo soy capaz yo de cuántos fuertes tengo que hacer, a qué distancia, cuántos hombres me cuesta y al final qué saco de ello? ¿No? Yo creo que es una cuestión sencillamente de recursos. Si Armenia hubiera sido hiper mega rica o hubiera sacado algún recurso demasiado importante para Roma, quizás, pero estaba muy lejos. Estamos hablando que había una tecnología relativamente, bueno, limitada, ¿no? Roma pudo establecerse alrededor del Mediterráneo y unos kilómetros hacia el interior, bastantes kilómetros hacia el interior. Pero irme ya a una ciudad tan grande, al Mar Caspio, ¿cómo mantengo esas líneas de suministro? Sí, 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 sí. Bueno, pues ya lo hemos visto. Armenia, un pueblo antiquísimo, ahí en esa zona, un estado tapón, aún hace poco, bueno, en la historia contemporánea, pues ha sufrido genocidios, ha estado ahí, pues, tiene su estado, por fin, pero bueno, siempre está allí Sí, sí, sí. con problemas étnicos, Parte es Turquía, parte es Georgia, parte, bueno, ahora está dividida en muchos trozos, hay un reino de Armenia que no se corresponde con la Armenia, dijéramos, de la época romana. Sí, sí, de hecho, en época, ya nos vamos un poco más adelante, en época bizantina, también tuvo mucha importancia, porque además ellos hicieron el reino armenio de Cilicia,
que estaba, bueno, pues por la zona de cerca de Antioquía, no llegaba a Antioquía porque era otro reino, pero estaba muy cerca de allí y fue también una muy importante. O sea, los armenios ha sido un pueblo importante a tener en cuenta en esa zona de Asia Menor, ¿eh? Sí, 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 no, ha habido reyes muy importantes en Armenia que han extendido su reino pues hasta mitad de Turquía, quiero decir, y hacia el otro lado también. Yo no conozco tanto la parte parta, pero seguramente también. Y luego pues ha tenido regresiones y ha sido no invadido, pero sí controlado fuertemente con Roma y ha sido fuertemente controlado por sasánidas y por partos. Y pues bueno, está ahí en medio y bueno, por la historia, estamos hablando de cientos de años, pues ha habido de todo. Claro, claro.